Vamos con un mapa de síntesis de los lantánidos o lantanoides, o compuestos de las tierras raras o de las tierras escasas, que así se les conoce por todas estas maneras. Antes de empezar con el mapa, me he colocado aquí una serie de sugerencias sobre la preparación de varios tipos de compuestos, tal como aparece recogido en los 37 volúmenes de Inorganic Synthesis y en el Brouwer. Creo que no vale la pena perder el tiempo leyendo lo que aparece aquí, porque creo que se puede leer suficientemente bien. Así que vamos entonces con el mapa de síntesis de los lantánidos. Simplemente decir una cosa que me parece de cierta relevancia, y es que, aquí aparecen en general los lantánidos como LN, pero luego la mayor parte de la química estaría relacionada con alguno de los lantánidos. Señalar que junto a los lantánidos he incluido el escandio e itrio para que no se queden por ahí perdidos. Bien, las fuentes más importantes de productos para la síntesis de compuestos de lantánidos en el laboratorio, cuando se requiere operar en medios no acuosos, son sin ninguna duda los metales. Si se trabaja en medio acuoso, lo habitual es partir de óxidos y carbonatos, que son los compuestos más accesibles y lógicamente los más usados, puesto que se disolverán fácilmente en la mayor parte de los ácidos. Señalar también, por la importancia que tuvo en su día, que los oxalatos de los lantánidos se pueden preparar en medio fuertemente ácido, donde son insolubles. Comenzaremos comentando la preparación de los metales. Fijaros, la flecha que accede a los metales es justamente la que procede de aquí, de las amalgamas de mercurio lantánidos, porque se pueden preparar con bastante facilidad tratando sales en medio acuoso del correspondiente lantánido, por ejemplo, y haciendo una electrolisis. Bueno, pues uno puede pensar que en medio acuoso será imposible preparar los elementos porque antes se liberaría hidrógeno, pero no es cierto, ¿no? El hecho de que se puedan preparar amalgamas, pues digamos que disminuye tanto la tensión necesaria para la deposición del lantánido sobre el mercurio que es posible hacerlo. Bueno, y aquí tenemos, por ejemplo, la descripción en una mezcla de etanol cloroformo de la electrolisis. Bueno, pues ¿de quién? Pues de un cloruro de cualquier lantánido, el cloruro de lantánido, bueno, pues bastantes horas sí que es cierto, bueno, y hace mucho tiempo que esto quedó bien establecido. Este volumen es del año 39, de 1939. Desde luego, si se quiere tener el metal puro, lo que hay que hacer es luego destilar el mercurio. Y esto no es un proceso fácil, porque hace falta calentar del orden de, próximo a 1000 grados para que desaparezca por completo el mercurio de la amalgama. De todas formas, en muchos casos es posible utilizar directamente la amalgama porque se atacará primero el lantánido dejando libre, por así decirlo, sin atacar el mercurio. Y eso facilita mucho las cosas desde el punto de vista sintético. Bien, los metales nos permiten preparar sin mucha dificultad, los cloruros metálicos anhidros, simplemente tratando con cloruro de hidrógeno y mejor con argón, 600-800 grados. Bien. Luego se pueden preparar muchos compuestos en medios no acuosos, tratando los metales con una serie de productos. Fijaros, por ejemplo, aquí tenemos la preparación del cloruro de samario con tetrahidrofurano, que se puede cristalizar así, tratando el samario con un cloruro mercúrico en tetrahidrofurano a reflujo. Bueno, pues esto está descrito un par de veces en estos dos volúmenes, por ejemplo. Si se hace la misma operación utilizando herbio, pues tenemos el cloruro de herbio, que en este caso cristaliza con algo así como 3,5 moléculas de tetrahidrofurano. Si utilizamos el samario y utilizamos, en este caso, en lugar de un haluro mercúrico, un 1,2-diodoetano, que es la forma más recomendable, se llega a un compuesto muy interesante y útil en síntesis orgánica, que es el yoduro de samario 2, que se puede cristalizar como el aducto con 2 moles de tetrahidrofurano. Desde las disoluciones de los cloruros de los lantánidos, pues en tetrahidrofurano, se puede preparar compuestos como este que aparece aquí mencionado, que es un ciclo octatetraenuro de lutecio.
Bueno, pues simplemente tratándolo con el ciclo octatetraenuro de potasio, que a su vez se prepara fácilmente añadiendo potasio al ciclo octatetraeno. Bueno, pues extracción con Sosler durante bastante tiempo. ¿eh? Bien, a partir de este se pueden preparar derivados de sustitución del cloro por especies más o menos complejas como la que aparece aquí. Bien, 3-ciclopentadienuros también se preparan con facilidad. Aquí tenemos, por ejemplo, el caso del ciclopentadienuro de samario 3. ¿eh? Bueno, pues tratándolo con ciclopentadienuro de talio, de forma que obtendremos el ciclopentadienuro. Decía que obtendremos el ciclopentadienuro de neodimio, en este caso, tratando pues el ciclopentadienuro de talio con un poco de mercurio, bueno, pues para ayudar en cierto modo, pero es una reacción de desplazamiento del lantánido al talio. ¿eh? El lantánido es bastante más activo que el talio y lo desplaza sin problemas. En el caso del iterbio 2, bueno, la preparación se lleva a cabo en dimetoxietano en lugar de en tetrahidrofurano, pero la reacción es prácticamente la misma, es un desplazamiento del talio por el iterbio. La preparación del yoduro de iterbio 2 que se menciona aquí es interesante en el sentido de que, fijaros, se trabaja en amoníaco líquido y se utiliza yoduro amónico. Notad que el yoduro amónico en amoníaco líquido es lo mismo, por ejemplo, que el cloruro de hidrógeno en agua. Es un ácido en amoníaco líquido. Así que se trata aquí de la reducción del protón solvatado. El catión amonio es el protón solvatado, reducción por el metal. Bueno, luego el que se caliente a 200 grados para obtenerlo anhidro y demás es una cuestión coyuntural, vamos, conveniente, pero no tiene que ver con el procedimiento sintético. A partir de este yoduro, por ejemplo, se puede preparar pues el pentametilciclopentadienil derivado de iterbio 2, tal como se muestra aquí. Fijaros, esto está relacionado con este otro pentametilciclopentadienuro de samario 2 a partir de este yoduro de samario que habíamos preparado, como se indicaba, con el 1,2-iodoetano como forma más adecuada. Decíamos que los óxidos de los lantánidos se pueden disolver muy fácilmente en multitud de ácidos. Aquí tenemos, por ejemplo, cómo se puede preparar pues el cloruro de lantano a partir del óxido de lantano. Pero fijaros, aquí se hace una síntesis especial porque lo que se quiere es preparar el cloruro de lantano anhidro. Si se quisiera en disolución, simplemente ácido clorhídrico. Si lo que se quiere es el anhidro, pues hay que quitarle el agua al correspondiente cloruro y a veces no es tan fácil ni siquiera con el cloruro de tionilo. Por eso la propuesta de tratar el óxido con cloruro amónico en gran exceso, por supuesto, a temperatura relativamente alta y en vacío, de tal manera que el exceso de cloruro amónico acabe destilando después de haber eliminado por completo el agua. Fijaros que se requiere bastante tiempo en todo caso. Aquí se muestra la preparación de algunos cloruros mixtos como estos en estado anhidro que se hacen tratando el óxido con cloruro de hidrógeno, pero fijaros la temperatura debe ser suficientemente alta, unos 500 grados para conseguir la transformación completa. La preparación del nitrato con X moléculas de agua no tiene ninguna dificultad. En general lo ponemos con X de agua, pero es como muy frecuente, no sé, un nitrato de gadolinio o un nitrato de lantano. Pues bien, llevan 6 moléculas de agua típicamente cuando cristalizan, pero en general pues X de agua. A partir del nitrato se pueden preparar muchos compuestos. Desde luego, aquí tenemos la preparación del DPM, que es el dipivaloilmetano, que a fin de cuentas no deja de ser un acetilacetonato. Lo de mostrar esta síntesis tiene que ver porque, claro, el dipivaloilmetano, pues claro, son dos grupos, los pivaloilo, muy voluminosos, y de esta forma se ocupan las 6 posiciones del metal lantánido, pero fijaros que 6 es muy poco para un lantánido, lo habitual es 7 o más, hasta 9 es muy frecuente, pero cuando tenemos grupos muy voluminosos podemos quedarnos en 3 sin que nos queden pegadas moléculas de agua y nada por el estilo. En esta síntesis se muestra cómo los éteres corona, como este 18 crown 6, son capaces de desplazar al agua coordinada al lantánido. Bueno, no en todos los casos, pero en algunos casos es perfectamente posible a temperaturas relativamente bajas. Aquí tenemos la preparación de otro dicetonato con el TOZ y el cerio 4 en este caso. Bueno, pues el TOZ es otra dicetona, en concreto es la 2,2,7-trimetil 3,5 octanodiona.
una especie con el cerio 8 coordinado muy frecuente entre lantánidos. Bueno, también se puede preparar el sencillo acetilacetonato de cerio directamente desde el nitrato, o se puede preparar este trifluoroacetilacetonato, en este caso de cerio 3. Es decir, se pueden preparar acetilacetonatos de cerio 3 o 4 en función de lo que partamos. Pero notad la tendencia que tiene el cerio 4 en estas condiciones a formarse mediante oxidación del cerio 3 simplemente con aire. Aquí aire y aquí aire para oxidar el 3 a 4. Decía que incluíamos aquí también el escandio y el litio, y aquí tenemos, por ejemplo, la preparación del tricloruro de escandio a partir de la especie hidratada que se había obtenido por cristalización de la disolución del óxido en ácido clorhídrico. Fijaros, es posible en el escandio sin problemas tampoco utilizar cloruro de tionilo para eliminar por completo el agua tras un ratito a reflujo. Y a partir de este cloruro de escandio, aquí se prepara un compuesto más bien tirando a raro, porque en el escandio lo típico es la valencia 3, esta oxidación 3, y aquí sin embargo se consigue reducir con, simplemente con escandio y trabajando a temperatura relativamente alta, pues una sal doble de escandio y cesio como esta. Finalmente, aunque no aparezca en este mapa el sulfato de cerio 4, porque es un compuesto bastante común, digamos que la síntesis no está descrita en estos volúmenes, pues sí que aparece un derivado que sería el óxido de cerio 4, que se puede preparar simplemente tratando el sulfato de cerio 4 con una base, con amoníaco, simplemente sirve. Aquí la preparación se hace con un nitrato complejo de cerio, pero desde luego no hace falta recurrir a esto ni muchísimo menos. Nos sirve el conocido sulfato de cerio 4, bien conocido además porque es el que se utiliza para las cerimetrías, ¿verdad? Bien, este óxido de cerio 4 se puede disolver entonces en ácido nítrico y con nitrato amónico, cristalizar este hexanitrato cerato de amonio. Es curioso en el sentido de que estos 6 grupos nitrato están coordinados al cerio como ligandos bidentados, de tal manera que el cerio tiene diríamos un número de coordinación 12, bastante raro, porque como digo, pasar de 9 es un tanto difícil, pero bueno, este ligando es un tanto especial en cuanto a un mordisco muy pequeño que tiene, ¿verdad? Y a partir de este nitrato, que es bien conocido y demás, clásico, pues se pueden preparar aductos del nitrato de cerio tratándolo con algo que desplace al nitrato. En este caso, por ejemplo, pues tratándolo con un óxido de trifenil fosfano, fosfino a fosfano. Es lo mismo en acetona, pues bien, se desplaza un nitrato de amonio y nos queda nitrato de cerio con la trifenilfosfina coordinada. Fijaros que también el óxido nos permite preparar otros muchos compuestos, y aquí está descrita la preparación de clorocomplejos de cerio con un catión, digamos, no muy utilizado, porque esto a fin de cuentas es el trifenilfosfano protonado. Es decir, que hemos utilizado trifenilfosfano y ácido clorhídrico con el correspondiente cloruro que se formará al disolver el óxido de cerio en clorhídrico, y bueno, pues se aísla esto. Ya digo, un catión como muy raro, porque es difícil preparar sales del catión trifenilfosfanio. Muy difícil, pero en este caso lo estabiliza un anión muy voluminoso. Bueno, pues esto es todo. Fuera del mapa os dejo otra síntesis para los interesados en la preparación, bueno, pues de compuestos de los lantanoides, ¿verdad? Hasta luego, pues.